Amigos cibernautas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí con nosotros en NP Noticias de la Tarde. Gracias de verdad por hacer clic, por permitirnos llegar nuevamente hasta la comodidad de sus hogares, de su oficina, donde quiera que usted se encuentre. Amigos cibernautas, de verdad muchísimas gracias. Hoy es ya miércoles 15 de noviembre del año 2017. Qué rápido, amigos cibernautas, qué rápido se va el tiempo, qué rápido se va los días, y nos da muchísimo gusto estar aquí con ustedes nuevamente, como siempre, saludándolos. Es un placer estar con ustedes, tratando de contribuir un poco en este noble trabajo que es el de informar, el de decir, el de comentar todo lo que sucede, o al menos lo más importante de lo que sucede en nuestro país. Un Congreso paralizado es lo que podemos decir el día de hoy. Pleitos al interior del Congreso, dimes y diretes, acusan actos xenofóbicos, discriminatorios en contra de un diputado de Morena. Pues ya sabe usted lo que le dijeron, ¿no? Entonces, dice ahí la Rocío Nale que le deben los diputados priistas una disculpa al pueblo de México. La verdad, nosotros no necesitamos ninguna disculpa pública porque lo hayan llamado como lo hayan llamado a este señor. Ya sabe usted que dice César Camacho, el coordinador de Morena, ante la exigencia de una disculpa pública que les pidió Rocío Nale por haberlo llamado puto el señor diputado de Morena. Dice César Camacho que no, que le dijeron bruto, hombre. Pero pues la verdad es que sí le dijeron puto, sobre todo las mujeres ahí, y ahora se sienten lastimados porque le dijeron esta palabra obscena. Y salió la Rocío Nale, esta politiquera, esta señora, a decir que se necesitaba una disculpa pública nacional a los ciudadanos. Nosotros le decimos que no necesitamos una disculpa pública. La disculpa pública la necesitamos por todo el daño a nuestro país con las reformas que se han permitido. En eso sí podríamos solicitar una disculpa, cosa que nunca va a suceder. Hay peores cosas que mantienen en la miseria, en el hambre, sin los alimentos, a una gran cantidad, a millones de mexicanos que no tienen para comer, y en eso sí cabría una disculpa, porque ese sí es un verdadero daño. Que hayan llamado puto al coordinador de su bancada, de la señora Rocío Nale, esta politiquera, la verdad no necesitamos eso. La verdad que hemos visto cosas peores, pero lo peor que nos puede suceder es tener a un Congreso, a unos diputados, a unos senadores, que las verdaderas reformas, que las verdaderas leyes que deben de llevar a cabo se encuentran detenidas, y para colmo en unos días, mañana o pasado, se van de vacaciones aprovechando este puente con todo pagado. Y ya sabe usted que en el presupuesto de egresos para el próximo año se contempla alrededor de 667 millones de pesos para como un bono de despedida, tanto para senadores como para diputados. 628 zánganos parásitos que tenemos en el Congreso de la Unión son una verdadera vergüenza, y ahora esta politiquera dice, la Rocío Nale, que deben de darnos una disculpa porque a su diputado de Morena le dijeron puto. Vamos, nosotros no necesitamos ninguna disculpa pública. Cuando les conviene, la Cámara es del pueblo mexicano. Cuando no,
ni siquiera nos toman en cuenta para llevar a cabo las reformas, las leyes que en la mayoría de los casos perjudican a los mexicanos. Así que les decimos, les comentamos, no necesitamos ninguna disculpa pública, amigos cibernautas. Allá ellos que se queden con esto. Bueno, otra cosa que les voy a comentar, hablando de lo que de las disculpas públicas, de lo que pues de verdad es lamentable, y que yo creo que aquí sí cabría una disculpa pública del presidente de la República por haber dicho que las instituciones de seguridad sufren de bullying. En verdad le decimos al presidente de la República que nosotros vemos con enfado como ni siquiera se ha podido llevar a cabo algo que tranquilice al pueblo mexicano con la enorme inseguridad que existe en nuestro país. Ya sabe usted, lo dijo hace poco el señor Enrique Peña Nieto, que las instituciones de seguridad sufren de bullying. Esto lo dijo cuando en este foro nacional de Sumemos Causa, que preside la señora María Elena Morera, si no mal recuerdo, la señora de Causa en Común, de esta organización Causa en Común, llevó a cabo un foro, el Foro Nacional Sumemos Causa. Ahí el presidente de la República reconoció que hay regiones donde se habían logrado avances y de nuevo regresó la violencia. María Elena Morera dijo que hay una emergencia nacional por la inseguridad que vivimos todos. El presidente Enrique Peña Nieto reconoció los incrementos de la inseguridad. Es real, dijo, es real en varias regiones del país. Regiones, dice, no a nivel nacional, hasta eso no lo reconoce, y dijo que los delincuentes han regresado a espacios que se habían recuperado, aunque insistió en que se han hecho esfuerzos que no son reconocidos por los críticos del gobierno, refiriéndose a Causa en Común o Sumemos Causa de la señora Morera, que había dicho que para empezar no hay buenos salarios. Los policías, a pesar de que tienen un horario de 12 o 24 horas, nunca se les respeta su horario, son obligados a trabajar más de la cuenta. Muchos de ellos son ocupados para ir a comprarle el lonche o el refresco a sus jefes. Las balas de sus armas las tienen que comprar, sus uniformes los tienen que comprar, sus botas, su ropa, el chaleco antibalas. Es decir, la policía que tenemos el día de hoy, con sus propios recursos tienen que comprar hasta su armamento. ¿Y esto qué implica? Implica que muchas veces son cooptados por el crimen organizado, son comprados por el crimen organizado, que les da una buena cantidad de dinero para tenerlos en sus filas, para pasarles informe, para hacerse omisos en muchas ocasiones cuando se llevan a cabo actos delictivos. Esto lo dijo la señora María Elena Morera y causó escozor en el presidente de la República. Durante la clausura del 6º Informe Nacional Sumemos Causa en el Castillo de Chapultepec, el presidente lamentó que la violencia se ha vuelto algo cotidiano en varios puntos del país y que el enfrentamiento entre integrantes de los grupos armados es un escenario de todos los días en varias regiones del país. En los primeros 3 años de esta administración logramos ir reduciendo de forma importante la comisión de varios delitos, pero reconocemos también que entre 2016 y 2017 han sido años en donde lamentablemente la delincuencia y la inseguridad ha cobrado mayores espacios, y que en donde dejó de haber violencia en el pasado, nuevamente vuelve a haber, sostuvo.
Lo que el presidente rechazó es que la crisis de seguridad afecta al país entero e insistió en que se trata de un fenómeno que afecta a varios puntos y regiones. El mandatario hizo esas declaraciones luego de que la presidenta de la organización Causa en Común, María Elena Morera, asegurara que se vive una emergencia nacional, ya que las propias cifras oficiales muestran un repunte de delitos graves como el homicidio doloso y los robos con violencia. Además, la presidenta de Causa en Común dijo que los resultados de un estudio hecho por su organización muestran que ni una sola de las corporaciones policiales del país tiene las bases mínimas para un buen desarrollo de sus elementos. El presidente insistió, y le repito, por esto yo creo que ante la ineficacia del presidente de la República y de su secretario de Gobernación, esto sí merecería una disculpa pública, porque no han hecho nada por mejorar las condiciones de seguridad de nuestro país. No han hecho nada para que nuestro país recobre la tranquilidad. Esto sí merece una disculpa pública, no las babosadas que hacen ahí en el Congreso de la Unión, en donde únicamente legislan por sus propios intereses. Y cuando sienten que son ofendidos, piden que las disculpas públicas, como lo hizo la politiquera de Rocío Nale, que las disculpas públicas sean para nuestro país. Nosotros no necesitamos esa clase de disculpas públicas. Las que necesitamos son como la de la ineficacia del presidente de la República y sus instituciones para devolverle la seguridad y la tranquilidad al pueblo mexicano. No han podido con el paquete. Bueno, ahí, en este foro, el presidente insistió, como lo ha hecho en otras ocasiones, en que se han hecho cosas positivas en seguridad, así como en otras áreas, aunque reconoció que recortes presupuestales han afectado programas como el crecimiento de la gendarmería, y recriminó que hay críticos que nunca lo reconocen y al contrario le hacen bullying a las instituciones. Lamentablemente, dice, a veces se escuchan malas voces que vienen de la propia sociedad civil, que condenan, que critican y que hacen bullying del trabajo de las instituciones del Estado. En tanto, Morera criticó que el tema de la inseguridad sea tomado como bandera política por legisladores y partidos y condenó el hecho de que el gobierno federal y los gobiernos de los estados no hayan podido dar los resultados prometidos en esa materia. Así están las cosas, amigos cibernautas. Llegamos a tener 2,000 millones de pesos para prevención del delito y ahora se aprobaron 300 millones de pesos para todo el país. Esos 300 millones de pesos, dijo Miguel Ángel Mancera, no alcanzan ni para la Ciudad de México. Habían 2,000 millones de pesos para la prevención del delito. Ahora se aprobaron 300 millones de pesos. No hay dinero que alcance, es cierto, y eso sería lo que deberían de legislar mejor aquellos que ahora, porque les ofenden a su diputado de Morena, piden una disculpa nacional. Hágame usted el recanijo favor, amigos cibernautas. Oiga, y otro tema, la verdad que sí deja, pues, que es necesario analizar, o más bien dicho, este tema de lo de la seguridad tiene que ver con, tiene que ver con la ineficacia también de los gobiernos estatales, desde luego, lo que estamos viviendo, amigos cibernautas. Pero hay un tema que va de la mano con lo de las instituciones, ¿no? Con los 3 niveles de gobierno, del gobierno federal, de los gobiernos estatales y municipales. Por ejemplo, en el caso de la libertad de expresión, en el caso de la publicidad, usted debe de saber que en muchos casos los gobernadores pues piensan que el dinero público destinado a publicidad
Cuando se hace el presupuesto de egresos, se contempla el rubro de la publicidad, el de comunicación social de los gobiernos de los estados. Ahí se destina una partida presupuestal muy importante, pues para dar a conocer las políticas públicas que son de beneficio para los ciudadanos o que en todo caso perjudican a los ciudadanos, leyes, decretos, publicidad oficial que tiene que ver con la obra pública, que tiene que ver con la seguridad, con el desarrollo social, muchos temas, ¿no? Entonces los gobiernos de los estados tienen que contratar medios de comunicación para dar a conocer lo que está haciendo. Sin embargo, este dinero que es etiquetado, que es aprobado por los congresos estatales de cada gobierno estatal, muchos gobernadores piensan que es dinero suyo. Pero aquí lo más importante que hay que analizar es que la publicidad para dar a conocer lo que está haciendo un gobierno o una entidad es una obligación. Y el dinero que se destina para esto no le pertenece a los gobernantes, no es de ellos, no es su dinero, es el dinero del pueblo, quienes pagamos nuestros impuestos. Lo digo porque, por ejemplo, en el caso de Veracruz, con este señor que es gobernador, Miguel Ángel Yunes Linares, este señor piensa que el dinero que él le da a sus aliados, aquellos que no le critican su actuación, aquellos que lo ven muy bien, ¿no? Que va caminando muy bien, no falta uno que otro, que dice que va muy bien el estado, pero la gran realidad es que en Veracruz andamos muy mal. Este señor pues trata de asfixiar a muchos medios de comunicación que son críticos de su gobierno, no dándoles publicidad. Y aquí viene lo más importante. Artículo 19, una organización o asociación civil promovió un amparo porque a raíz de la reforma político-electoral, el Poder Legislativo no ha hecho una ley que regule la publicidad de los gobiernos estatales. Y al no haber un reglamento o una ley, los gobiernos de los estados hacen lo que quieren. Artículo 19 promovió este amparo en contra del Poder Legislativo por su omisión, escúchenlo usted muy bien, por su omisión de reglamentar el artículo 134 constitucional que regula la publicidad oficial y que genera serias afectaciones a la prensa. La resolución, que fue en un principio rechazada por un juez de distrito, fue atraída por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que hoy o mañana, yo creo que es hoy, deberá de pronunciarse al respecto. Y la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación traería como consecuencia un precedente que tras la regulación obligada del Congreso se orillaría de igual manera a los gobiernos estatales a realizar una justa y transparente distribución del dinero público para la difusión, evitando que estos actúen de manera indiscriminada, favoreciendo solo a los afines, como ocurre aquí en la entidad veracruzana, amigos cibernautas. En la demanda de amparo, artículo 19 señala que el artículo 3º transitorio de la llamada reforma político-electoral aprobada desde 2014 ordenaba claramente que se debería emitir una ley específica para regular la contratación de publicidad oficial. Ello no ha ocurrido. El Congreso ha sido cómplice del abuso de poder en contra de los medios de comunicación críticos y la complacencia y derroche en el caso
de los afines. Mientras eso ocurre, la omisión de la autoridad responsable viola la libertad de expresión de prensa y de información, ya que la ausencia de un marco normativo reglamentario permite un uso arbitrario y discrecional de la repartición de la publicidad oficial. Esto es lo que estamos viendo aquí en el estado de Veracruz con este señor Miguel Ángel Yunes Linares. Esta información que la publica, que la da a conocer Magda Sayas Muñoz en el diario del Istmo, aquí de Coatzacoalcos, Veracruz, Imagen del Golfo. Pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación podría hoy sentar precedente que obligaría, escúchelo usted muy bien, a los gobiernos estatales transparentar asignaciones de convenios publicitarios a medios de comunicación. En todas las entidades federativas, los convenios de comunicación van en base a aquellos que son aliados del gobierno en turno, afines, que no son críticos. Los que son críticos, el gobierno no les da publicidad, los asfixia económicamente hablando, porque los medios de comunicación también viven de la publicidad oficial, y en muchos casos no les dan ningún tipo de convenio, solo se los dan a unos cuantos, como lo vimos también en el caso de Javier Duarte de Ochoa, que unos cuantos nada más tenían convenios, la gran mayoría estaba sin convenios. Ya de Miguel Ángel Yunes Linares ni lo mencionamos, ha sido un represor de los medios de comunicación, aparte de represor de los ciudadanos, pero aquí este señor incluso ha agredido verbalmente a todos aquellos que le han preguntado de la enorme inseguridad que se vive en el estado de Veracruz y que desde luego no ha dado los resultados que se comprometió. Así que bueno, esta obligación que debería que debería de emanar de un ordenamiento, esta obligación que deberían de tener los gobiernos estatales, pues en muchos casos se convierten en un instrumento de castigo para aquellos medios de comunicación que son críticos, que no son afines pues al gobierno. Así que la Suprema Corte de Justicia de la Nación hoy puede sentar un precedente para obligar al poder legislativo a llevar a cabo una ley que norme, una ley normativa para los gobiernos estatales, para obligarlos a transparentar la distribución del dinero público para la difusión de sus programas, de sus acciones, de lo que lleven a cabo, de una forma justa, de una forma transparente, obligarlos a que tienen que distribuirlo en forma equitativa, no nada más a unos cuantos. Este amparo que atrajo ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de verdad sería importantísimo, porque obligaría al Congreso de la Unión, o en este caso al Poder Legislativo, a la Cámara de Diputados, a legislar en la materia, o no a legislar, ya se legisló. Lo que tiene que hacerse es una ley, un marco normativo, repito, para que sea de una manera justa y transparente la distribución de la difusión de las obras y de las acciones de los gobiernos estatales. Esto sería importantísimo, es algo de verdad importante, porque en muchos casos los gobiernos, como en el caso de Miguel Ángel Yunes Linares, pues le da nada más a unos cuantos, y a los diferentes medios de comunicación que son críticos de su gobierno no les da absolutamente nada, obligándolos pues, según él, pues prácticamente a cerrar sus negocios de periódicos o de cualquier otro medio de comunicación. Ojalá y la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues obligue al Poder Legislativo a aprobar, a llevar a cabo, a elaborar una ley que norme
a los gobiernos estatales en cuanto a la difusión de sus acciones de gobierno y que los distribuya de una forma justa y transparente. Eso sería muy bueno. Ojalá hoy se tiene que decidir, hoy tienen que votar, llevar a cabo este proyecto que saldrá de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y sabremos si obliga al Poder Legislativo a llevar a cabo la elaboración de una ley al respecto. Bueno, vamos a una breve pausa y regresamos, no se vayan. NP Noticias. NP Noticias.